que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla, yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y es que oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos, y al Maestro voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Pronto ya no habrá misericordia para esta pobre humanidad. Y entonces se oirá el Maestro, que dirá: bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Muy buenos días, un feliz sábado para todos ustedes. Ya estamos en el aire. Estamos con ustedes en esta lección número 12, titulada La oración, el secreto del poder. Bienvenido, un feliz sábado para todos ustedes. ¿Qué tal todos? Muy buenos días, feliz sábado para todos. Y el texto básico de la semana, vamos a leer lo que está en Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Como ustedes pueden ver desde el primer texto que leemos, que es el versículo texto de la semana, el enfoque está centrado en la oración y, como dice el título, es el secreto del poder. De modo que vamos a estar centrados en este repaso de esta lección número 12, ya casi finalizando este trimestre, que pues hemos compartido estas últimas lecciones, ya que el hermano Luis Román de Colombia pues tuvo problemas de salud y no ha podido volver a ingresar para continuar, pero esperamos que ya esté restablecido y que pues posiblemente la última lección para presentarla, pero estamos aquí con ustedes y en esta semana pues vamos a repasar grandes puntos espirituales ligados a la oración. La oración es el medio que Dios nos ha dejado para comunicarnos, que debemos diferenciarlo con el método tradicional que usa la Iglesia Popular para reemplazar la oración. La palabra de Dios nos enseña que
los que siguen las pisadas del hombre del Calvario, en estos últimos días, tendrán que avanzar bajo las mayores dificultades. ¿Por qué razón? Porque Satanás ha descendido con gran poder sabiendo que tiene poco tiempo para actuar. Y la oración, repetimos, es el medio que Dios nos ha dejado para que podamos fortalecernos, para que tengamos el secreto, la clave del poder para vencer a las tentaciones y al pecado. Y en el pensamiento clave de la semana, que usted puede ver en el folleto de la sabática, que también está a la disposición con usted descargarlo si no lo hizo al principio, en el pensamiento clave encontramos, lo hemos sacado del libro Alza tus ojos, en la página 75. Allí la inspiración dice que desde la caída de Satanás ha existido enemistad entre la verdad y la falsedad. El ser que ahora se dedica en forma tan constante a sembrar la semilla del error, ocupó una vez una de las posiciones más exaltadas en las cortes celestiales. Imagínese usted, era el que seguía después de Cristo. Estaba Dios, el Padre, estaba Cristo y luego le seguía Lucifer en poder y conocimiento. Era la tercera persona que seguía a la divinidad, al Padre y al Hijo. No como lamentablemente han predicado muchos maestros, teólogos, pastores, lamentablemente, dentro del pueblo adventista, copiando lo que está en las tradiciones y en Babilonia, de que había otra tercera persona llamada Dios Espíritu Santo, lo cual la Biblia no lo presenta por ninguna parte. Encontramos que este ser, Lucifer, quiso ser semejante al Altísimo, como dice el profeta del Antiguo Testamento. Entonces, este ser, el que seguía después de Cristo, tenía una posición exaltada. Sin embargo, no se sintió satisfecho con su posición. Se propuso alcanzar mayor exaltación y se empeñó en llevar adelante sus proyectos ambiciosos hasta que hubo guerra en el cielo. Satanás y aquellos a quienes había engañado y que lucharon con él fueron expulsados del cielo. Pero la guerra continuó sobre la tierra y es lo que encontramos hoy día. En todas las edades, Satanás ha logrado por medio de hombres que se apartaron de la fe, dando oído a espíritus seductores y que enseñan doctrinas engañosas y principios, o sea, doctrinas de origen satánico. Cristo enseñó a sus discípulos cómo enfrentar la obra engañosa de Satanás y sus seguidores. Y es justamente lo que estamos analizando en esta ya pues finalizada semana, de cómo el creyente tiene en la oración un recurso para, además de comunicarnos con Dios, también buscar las fuerzas espirituales cada instante, cada semana, cada día, cada semana, cada mes, todos los años. Vamos a ver la parte del domingo. Confianza en Dios, trigo y cizaña. A pesar de que no debemos unirnos con el error, escuchemos bien, porque esto hay que decirlo muchas veces, porque nosotros mismos, los que estamos en ministerio o grupo, como independiente o de sostén propio, nos autoengañamos. Y creemos que porque estemos como grupo, como iglesia independiente, pues ya todo es aceptable. Y andan tantas ideas y tantas doctrinas que se cuelan y que se infiltran en los grupos, en ministerios e iglesias, que realmente es asombroso de cómo somos tan ingenuos para caer en muchas falsas doctrinas. Y por eso la parte del domingo enfoca que debemos tener confianza en Dios a pesar de que existe el trigo y la cizaña. Entonces, a pesar de que no debemos unirnos con el error, ¿qué se nos enseña en la parábola del trigo y la cizaña? Mateo capítulo 13 y los versículos 24 hasta el 43. Vamos a leer esta amplia descripción. Les refirió
otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quién es? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Algo que aprendemos en esta parábola es que el trigo y la cizaña son muy parecidos. Es decir, el hilo que lo diferencia, lo distancia, es muy estrecho. Y por eso se le dice que en el tiempo final, los ángeles son los que van a separar el trigo y la cizaña. Entonces, esto es algo en lo cual nosotros cometemos muchos errores. Nos creemos muchas veces muy espirituales, muy conoce mucha Biblia, muy conoce espíritu de profecía, y esto también será no solamente dentro de la iglesia adventista, aún en muchos grupos y ministerios que tienen mucho conocimiento y se encargan entonces de comenzar a separar el trigo de la cizaña a su manera, cuando la parábola es bien clara y dice, no, déjalo crecer hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando leemos en una cita de profecía, allí dice que el mensaje del tercer ángel va a ser la separación del trigo y la cizaña. O sea, que a través de la proclamación de este mensaje que llevan estos tres ángeles, y dice que son los ángeles que van a hacer la separación, pero el hermano Juan dice que el mensaje del tercer ángel son los que van a hacer la separación entre trigo y cizaña. O sea, a medida que uno acepte o rechace los mensajes finales, nos estamos entonces afianzando o el uno o en el otro. Y algo también que aprendemos en esta parábola es que la cizaña sigue siendo cizaña hasta el final. Simplemente que se le debe dar el tiempo para que crezca y se reconozca que es cizaña. Y entonces lo que es trigo se va a reconocer que es trigo. Pero ese detalle, escuche bien mi hermano y mi hermana, es importante tomar en cuenta que la cizaña seguirá siendo cizaña hasta el final. Y esto como que duele. Porque dirá, bueno, y entonces eso indica que alguien que esté como una cizaña no puede cambiar de bando, no puede cambiar de parecer. Bueno, vamos a aclarar lo siguiente. Cuando una persona está en pecado abierto, eso no es cizaña. Y esto es importante verlo, porque muchas veces lo que hemos trabajado en el ministerio, quizás hemos cometido ese tipo de errores. Muchas veces se le pone disciplina a personas que son tantos meses no pueden participar con cargo, o en la plataforma subiendo, el púlpito, o es borrado. Eso no es cizaña. Ese es un hermano que tiene un problema de una violación de un mandamiento y se le pone, digamos, una disciplina para que se corrija y ese hermano puede corregirse y todo cabe bien. Pero eso no es cizaña. ¿Por qué? Porque esta parábola enseña que la cizaña sigue siendo cizaña hasta el final. No, o sea que no hubo cambio. Y en segundo lugar, que la cizaña no es perceptible, no se puede ver al ojo humano, solamente los ángeles tienen la capacidad de ver lo que es cizaña. Por lo tanto, el pastor, el anciano, nosotros, no tenemos la capacidad espiritual para decir, este es cizaña o este trigo. ¿Por qué? Porque lo que vemos hoy día son malos ejemplos, violación de un mandamiento público, y cuando una violación de un mandamiento, digamos, el cuarto mandamiento u otro de los 10 mandamientos, entonces hay formas de disciplinar, de actuar, y ese hermano puede corregirse. Pero repito, la cizaña no se produce así.
sigue siendo cizaña hasta el final. Y es algo oculto y espiritual que solamente Dios lo sabe. Así Y es. por lo tanto, cuando la iglesia se pone en ese camino de disciplinar lo que es una cizaña, eso fue lo que pasó con la iglesia católica. La iglesia católica inventó la Santa Inquisición, donde ella estaba disciplinando y estaba, digamos, eliminando a los que decían que eran herejes. Ajá. Y son matanzas de millones de personas. Amén. Eso es simplemente por una mala interpretación de una cizaña, porque la cizaña sigue siendo cizaña hasta el final y solamente Dios tiene la capacidad de decir, este es cizaña. Así es. Entonces, esto aprendemos y es muy importante que reconozcamos esto. Y vamos a leer la cita que aparece en la parte del domingo, alza tus ojos, la página 75. Vamos a ver esta cita. El Salvador presentó bajo una variedad de símbolos la obra de extender su reino de verdad y justicia por todo el mundo. Mediante la enseñanza de la verdad es como debemos derrotar los propósitos de Satanás. Cristo ilustró esta tarea en la parábola del sembrador. La enseñanza de esta parábola ilustra la forma como Dios trata con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando pecó en el cielo, ni siquiera los ángeles leales alcanzaron a discernir plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no lo destruyó de inmediato. Si lo hubiera hecho, los ángeles santos no habrían comprendido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido como semilla del mal que habría producido el amargo fruto del pecado y la miseria. Por lo tanto, no se destruyó al autor del pecado y la miseria, a fin de que desarrollara plenamente su carácter. A través de largas edades, Dios ha tenido que soportar la angustia de contemplar la obra del mal. Antes de permitir que alguien pudiera ser engañado por las falsas manifestaciones del malvado, otorgó el don infinito del Calvario, porque las malezas no pueden ser arrancadas sin peligro de desarraigar el precioso grano. No deberíamos nosotros ser tan tolerantes hacia nuestros prójimos como el Señor del cielo lo es hacia Satanás. La enseñanza que encierra esta parábola de Cristo no es de condenación y juicio hacia otros, sino de humildad y de desconfianza del yo. En esta cita vemos cómo describe allí Ellen G. White lo que hemos tratado de decir. De la misma forma como Dios no destruyó a Satanás porque Dios se dio cuenta que los ángeles que estaban siguiendo habían sido engañados. Y entonces, ¿qué hizo Dios? No destruyó a Satanás, sino que dejó que la semilla del mal creciera hasta un tiempo cuando ellos mismos vieran que él estaba desviado. Entonces, por eso aquí vemos que Satanás, como una cizaña, Dios dejó que la cizaña siguiera creciendo hasta el tiempo final, para que esos ángeles que le seguían vieran que él estaba equivocado. Así. Igualmente, la cizaña en la iglesia hoy día, ningún ser humano puede ver hacia dónde lo va a llevar el crecimiento de esa semilla, de ese producto, de la cizaña, que es tan parecido al trigo. Entonces, lo que Dios hace es lo mismo que hizo con Satanás, déjalo que crezca hasta el final, para que Dios, que va a hacer la separación a través de los ángeles, aplique la separación. Pero solamente hasta el final es que se sabe que cizaña es cizaña. Antes de allí, ningún ser humano puede determinar esto es trigo y esto es cizaña. Y quien lo haga estaría ocupando el lugar de los ángeles, algo que Dios no ha encargado a los seres humanos. Entonces, por eso fue que a Satanás se le preservó la vida, para que entonces aún los ángeles, los demás ángeles, vieran
que si Dios lo hubiese eliminado desde el principio, la duda iba a seguir. Exacto. Porque ya, no, pero ¿cómo podemos saber que él estaba equivocado si Dios lo destruyó? Entonces Dios lo dejó, lo permitió, y cuando el Hijo de Dios vino aquí, se encarnó y murió, y cómo Satanás estuvo detrás de eso, los ángeles en el cielo pudieron ver hasta dónde llegó Satanás. Exacto. Le dio su tiempo para que vean que la cizaña siguió siendo cizaña. Así es. Esto es importante, esa parábola que está allí en la Biblia y que muchas veces no le prestamos atención, las lecciones profundas que están ocultas allí. El lunes encontramos el mensaje de la higuera seca. Vamos a ver ahora otra forma. Y recuerden que quizás te diga, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Precisamente, cuando oramos, la oración que es eficaz, la oración que tiene poder, nos ayuda a entender todo esto que estamos presentando. Por eso, bajo el tema de la oración, el secreto del poder, estamos analizando todos estos tópicos porque tiene mucho que ver con la oración. La oración nos quita la impaciencia y permitimos que Dios a su tiempo actúe. Algo que si nos precipitamos, vamos a cometer errores. Y la oración nos ayuda a eso. Por eso Cristo dedicaba mucho tiempo con la oración. Veamos ahora cuál es el mensaje que encierra la higuera sin fruto que se secó. Mateo 21, 7 al 21. 17 al 21. Y dejándolos, Sí. salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Este capítulo 21 de Mateo presenta el viaje de Cristo a Jerusalén en el que hizo su entrada triunfal. Y es un capítulo importante que debemos estudiar y comprender. Necesitamos las advertencias que encierra la lección de la higuera pretenciosa que no tenía fruto. ¿A quién representa esta higuera seca? Pues ella representa a quienes profesan seguir a Dios, cuyos nombres están en los libros de las iglesias, pero que no producen fruto para la gloria de Dios en sus vidas. Es decir, es un tipo de cristianismo seco que no está, digamos, alimentado por el estudio de la Biblia y la oración, que es el tema de esta semana, la oración que es el secreto del poder. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. Pero si solamente leemos la Biblia, pero no le hablamos a Dios, hay problema también. Así que la oración es la otra contraparte. Cuando oramos, nosotros estamos hablando a Dios. Y deberíamos esperar la respuesta de Dios. De manera que entonces hemos visto que el cristiano que no ora y que no estudia la Biblia se está presentando como una higuera seca. Va a la iglesia los sábados y los que son católicos evangélicos van el domingo a su iglesia, pero no tienen una conexión vital que los mantenga como realmente Dios desea. Por lo tanto, es una higuera seca. Quiera Dios que todos podamos comprender y tener en cuenta los goces que esperan a los que mantienen sus ojos sobre el modelo Cristo Jesús. Amén. Pasemos rápidamente a la parte del martes. Trabajemos porque la noche viene. ¿Qué tipo de ejemplo encontramos en la vida de Cristo en relación a los frutos de la oración y la comunión con Dios? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, un capítulo muy importante, Juan capítulo 14 y el versículo 10, y también en el capítulo 5 y el verso 36. Pero leamos primeramente Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta,
sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es importante aquí lo que hemos visto. Leamos también Juan 5:36. Aquí vemos que el Padre que mora en mí, Él hacía las obras en Cristo. Entonces, el creyente que ora mantiene esa relación viva con Dios, la cual la mantenemos a través de la conexión que encontramos en su Hijo, Cristo. Y indudablemente, si estamos conectados con Dios a través de la oración y esto de la Biblia, van a venir obras buenas. Notemos que Cristo decía, el Padre que mora en mí, Él hacía las obras. Leamos ahora Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Cristo siempre hizo alusión a esas obras que Él hacía, no porque Él quería hacer una pretensión, digamos, de una imagen positiva ante el mundo. Lo que quería presentar era que todas las cosas que salían de Él, las obras, eran resultado de una conexión muy íntima entre Él y su Padre. Las señales de los tiempos que vemos cumplirse a nuestro alrededor demuestran que el fin de todas las cosas se acerca. Debiéramos considerar entonces los hechos con mucha seriedad. Mediante esfuerzos perseverantes deberíamos reanimar nuestras energías cada día. Y obreros consagrados debieran salir al campo de labor y avanzar inteligentemente, preparando el camino del rey y obteniendo victorias en lugares nuevos. Primeramente, victorias en la vida personal, la vida también de hogar, de familia colectiva, para que podamos, cuando vayamos a trabajar al campo de labor, tengamos también buenos resultados. Amén. Trabajen los obreros del Señor con fe y confianza. En el libro Alza tus ojos, la página 77, nos dice lo siguiente. Algunos de aquellos por quienes trabajen escucharán el mensaje y aceptarán la verdad. Hagan lo que Dios les ha ordenado. Su éxito será proporcional a su fe. La Escritura declara, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, 5 al 7. Así que, cuando pedimos a Dios sabiduría, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando. Así que veamos que la oración es el canal para que seamos fortalecidos y seamos también enriquecidos de conocimiento, de cómo actuar y también ante las pruebas. Amén. El Señor llama a su pueblo para que despierte del sueño. Mis hermanos y hermanas, dejen de criticar a otros. En lugar de ello, critiquen severamente sus propias palabras y motivos. No tenemos tiempo para malgastar usando los métodos del enemigo. Interesante, porque muchas veces estamos utilizando los métodos enemigos y no nos damos cuenta. A veces estamos quizás concentrados en estar criticando y buscando la falta de otros, ya sean líderes, pastores o un simple hermano, y hasta hacemos videos para buscarle todas las faltas, como yo he visto que hacen algunos. Y es tristemente, hermanos que están en el mensaje de la verdad del Padre y el Hijo. Se destacan haciendo videos y videos solamente para buscar la falta de otros. Y no es que quizás no esté diciendo algo que no sea verdad, pero en esa forma están usando las mismas herramientas de Satanás, destruyendo a ese hermano en vez de hablar en privado con esa persona, exponiéndolo en videos en YouTube, y eso queda grabado allí por siempre. ¿Qué ejemplo es ese? Entonces están utilizando las mismas armas de Satanás y así dicen ser que están llevando un mensaje sublime y que están siguiendo el mensaje de los pioneros. Es increíble cómo los hermanos se autoengañan, porque están haciendo eso. Y es lo que dice aquí la sierva de Dios, que no usemos las armas de Satanás. No tenemos tiempo para malgastarlo usando los métodos del enemigo.
debemos aferrarnos de la fe con que creíamos al principio Amén. y mantenernos firmes hasta el fin. Amén. La envidia, la malicia, el odio, la incredulidad que han estado creciendo en el jardín del alma por tanto tiempo hasta transformarse en plantas vigorosas, deben ser desarraigadas y arrojadas fuera, y su lugar debe ser ocupado por el amor, la paciencia, la bondad y la benevolencia. Amén. Alza tus ojos, página 77. Ojalá que podamos escuchar este mensaje. Amén. Pasemos al miércoles. La oración, el secreto del poder. ¿Cuál es el secreto del poder espiritual que fue ejemplificado en la vida de Cristo? Lucas 6:12, que fue el texto básico de la semana. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Amén. No hay muchas palabras que decir. La oración es el secreto que utilizó Cristo. Y muchos podemos decir, bueno, para él le fue muy fácil porque él era divino. Bueno, el punto es que él vino y se hizo humano para que él fuese nuestro ejemplo. Él actuó como humano y no usó su divinidad para provecho personal. Cuando usó su divinidad era para beneficio de los demás. De modo que él es nuestro ejemplo, no usando la divinidad, sino en la dependencia que él mantuvo con Dios a través de la fe. En eso que es nuestro ejemplo. Porque ni modo que si usaba la divinidad no tiene nada de gracia. Claro. Si tú tienes un poder a tu beneficio y tú lo usas ante el otro que quizás no lo tenga, no tiene ningún secreto. Diga, no, yo pude hacer tal cosa porque tú tienes quizás cierta destreza, cierta preparación que no tiene el otro. Como que no está luchando en ventajas iguales. Exacto. O en condiciones iguales. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo en eso, en que él se mantuvo dependiendo por la fe de su Padre. Y eso lo podemos hacer. Amén. Dependiendo de Cristo. Así Como es. él mismo dijo, Dios en mí y Cristo en nosotros. Amén. Es el secreto del éxito. Dios estuvo en Cristo. El Padre que mora en mí, Juan 14:10, hace las obras. Entonces, cuando Cristo muere en nosotros, hacemos también las obras que Cristo hacía. Amén. Esa es la cadena. La cadena para que recibamos el Espíritu de Dios. Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Amén. Y así podemos ir al mundo, Así estando es. Cristo en nosotros. Los hombres del mundo a menudo pasan noches enteras trazando planes a fin de asegurarse el éxito. Cristo también pasó muchas noches en oración. Estuvo a solas con su Padre, buscándolo fervientemente con fuertes clamores y lágrimas. Parecía estar en dolorosa agonía. ¿Y por qué le ocurría esto? Había venido a su viña, o sea, a este mundo, a su iglesia, para demandar lo que le pertenecía, pero fue rechazado y maltratado. Entonces, ellos, sus enemigos, trazaron planes para crucificarlo y era asediado constantemente por los instrumentos satánicos. La resistencia mostrada por los sacerdotes y gobernantes hacia su orden correspondía con las convincentes evidencias de su divinidad. Voy a repetir esta parte. La resistencia mostrada por los sacerdotes y gobernantes hacia su obra correspondía con las convincentes evidencias de su divinidad. Tenían celos de él porque poseía un poder que atraía a la gente. Su lengua era como la pluma de un hábil escritor. Era la fuente misma del conocimiento y sus parábolas e ilustraciones hacían clara la verdad a los que no poseían educación. Bajo su enseñanza, los que no podían aprender la verdad por medio de los libros, podían aprender de la naturaleza. Pero aquellos a quienes les habían sido confiados los oráculos de Dios para que pudieran ser fieles expositores de las Escrituras, rechazaron y negaron al Maestro enviado del cielo. Nosotros hoy día tenemos diferentes áreas que podemos utilizar para crecer. La misma naturaleza nos enseña, pero la Sagrada Escritura, allí encontramos
el conocimiento que necesita el creyente para también vivir la vida, hacerle frente, digamos, a los obstáculos, aun cuando estamos hablando, conversando o discutiendo un tema. En las Escrituras encontramos allí la fuente del conocimiento. Amén. No inventarnos, digamos, teorías y cosas, sino que tengan una base en la Biblia, porque eso sea Cristo. Así Él es. se basaba en la Biblia, además de que él oraba y se comunicaba con su Padre. Cristo vio que su espíritu y principios eran totalmente contrarios a las Escrituras. Es decir, él vio que lo que hacían sus adversarios, los sacerdotes, los maestros, utilizaban herramientas que él no lo usaba. Así que Cristo vio que su espíritu, o sea, el de ellos, los contrarios, su espíritu y principios eran totalmente contrarios a las Escrituras. Vio que la palabra de Dios había sido mal interpretada y mal aplicada. Hoy hay día personas que dicen que Cristo violó el sábado, y esto lo dicen hermanos evangélicos, Aplicando mal la palabra. aplicando mal la palabra. Así es. Es lo que estaba corrigiendo de desviaciones que justamente los judíos habían hecho. Así que no estaba violando el sábado, porque no va a violar su propia ley. Exacto. Pasemos ahora al jueves. El motivo de nuestras oraciones. ¿Cuál era el motivo de la oración de Cristo en Lucas 6:12? ¿Y por qué quienes deberíamos estar orando? ¿Y por qué quienes deberíamos estar orando nosotros hoy día? Bueno, la cita de Lucas 6:12, la cita que ya hemos leído muchas veces, dice que él sacaba tiempo para orar. Pero leamos ahora Mateo 9:17 y veamos allí cuál era el motivo por el cual Cristo siempre oraba. Porque es importante, ya lo decíamos en una lección pasada, entonces fue la última, que los motivos son importantes para Dios. Los motivos. También en la oración, Dios toma en cuenta los motivos. Mateo 9:17. Si ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Ya vimos en Lucas 6:12 que Cristo pasaba noches enteras orando a Dios. Entonces, ahora encontramos en esta parte que el motivo que Cristo tenía para orar era un motivo noble. En esta cita de Mateo 9:17 está presentando que el vino nuevo no se echa en odres viejos. Es decir, el creyente cuando está estudiando la Biblia encuentra nuevas cosas de qué hablarle aún a Dios, porque hay cosas que quizás no va a comprender. Y en esa investigación usted va a encontrar nuevas gemas, va a encontrar nuevo conocimiento para preguntarle a Dios, y como dice el texto del Antiguo Testamento, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a dar cosas que tú no conoces, conocimientos nuevos. Entonces el creyente siempre está encontrando cosas nuevas en la Biblia. Muchas veces quizás nos podemos cansar, porque cuando usted está haciendo el año bíblico, lee el Antiguo Testamento, encuentra muchas repeticiones. Pero aún en esas cosas que son un poco quizás aburridas, que usted le puede encontrar así, ¿por qué tantos datos, genealogía y muchos datos repetitivos? Aún así, hay muchas cosas que son clave para entender quizás otra cosa que va a encontrar más adelante en la Biblia. Exacto. Es decir, que todo está allí con un objetivo. Hay muchas repeticiones que Dios le dio a Moisés, muchas repeticiones. Y aún con esas repeticiones vemos que los hijos de Aarón se equivocaron. Y cuando hicieron la primera inauguración del santuario, que era una carpa, algo tan portable, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, la primera vez que van a ensayar, hicieron un gran error y murieron, porque tomaron fuego extraño. Es decir, había un fuego permanente que Dios le permitió que Moisés lo encendiera, y ese fuego se incendió y iba a ser permanente para que de allí sacaran fuego para el alumbrado del santuario. Y al parecer, por lo que usted encuentra, eso está en Levítico capítulo 10, usted encuentra que después que ellos murieron, entonces Dios le da indicación a Aarón y le dijo que no debían usar ni vino ni sidra
cuando fueran, digamos, a oficiales. Ujú. Eso indica que Nadab y Abiú habían tomado licor entonces, porque inmediatamente después que Dios les aconsejó a Aarón. Ujú. Y dice ahí, para que discierna, Para dice que allí. discierna, Esa exactamente. expresión me llamó de, pues esta fue la razón por la cual ellos discernieron que estaban tomando un fuego de un lugar equivocado. Ujú. No estaban, ¿por qué? Porque estaban bajo el efecto del alcohol. Exacto. Eso está en Levítico capítulo 10, léanlo, importante eso. Porque muchas veces uno dice, oye, pero Dios fue muy drástico. ¿Cómo va a matar a estos dos personajes porque cometió un simple error? No, no fue un simple error. Es que cuando usted cuenta de Levítico para atrás, fueron muchas indicaciones que Dios les dio. La vestimenta de los sacerdotes de Aarón, de los demás sacerdotes, todo con detalle, y lo repetía, y eso sube como canción. Dice que vamos aún así como tengo este error. Cometer. Además, su padre era sacerdote también. Sí, claro. Y ellos tenían el ejemplo de su padre, de lo que era así. Pero eso fue la inauguración, fue eso. Pero Fue ya comenzando, fue comenzando. sí, pero se supone que Aarón hizo el trabajo antes que ellos. Sí, porque fue la inauguración, fue comenzando, cuando primera vez Dios, Moisés lo ungió a ellos para comenzar el trabajo. O sea que no fue después de muchos años, no fue en la inauguración, fue eso de santuario, cuando se hizo por primera vez. Ahora, lo que pasa es que antes que hiciera por primera vez, Dios le dio mucha repetición de cómo debían hacerlo. Y por eso es que ya se le había dicho de dónde debían tomar el fuego. Y como estaban embriagados, no dicen de dónde lo estaban tomando. Dos cosas que se me ocurren a mí. Aarón no desempeñó el trabajo como sacerdote antes que sus hijos. Sí, porque como te decía, fue la inauguración, fue la primera vez que se estaba haciendo. Ahí fue comenzando, tanto Aarón como sus hijos estaban comenzando ese trabajo ahí. Porque fue cuando, y ahí es interesante, porque tanto Moisés como Aarón allí ocupaban, eran prototipos de dos personajes de la divinidad. Moisés representaba ya al Padre y Aarón a Cristo, porque fue Moisés que ungió a Aarón. Y eso fue cuando se inauguraron el santuario, fíjate. Y entonces allí fue que Nadab y Abiú cometieron ese error. O sea, no fue después de haberlos empeñado muchas veces, fue al comenzar que pasó eso. Y eso es algo que no notamos, pero recientemente puse a verlo muy minucioso en la repetición, y fue al comenzar que pasó eso, al comenzar la inauguración. Entonces, no es, podríamos decir que aquellos hermanos que dicen que se puede tomar un poquito de alcohol, Ajá. Entonces ellos no tienen el discernimiento que dice la palabra que deberían tener, porque si ellos se pueden tomar un poquito y un poquito es suficiente para nublar nuestro entendimiento, puesto que hasta en el examen de teórico de manejar, ellos toman en cuenta la cantidad y no importa si es poco o si es mucho, tú no puedes manejar en ese estado. Es que prácticamente nadie toma una copita y se queda ahí. Exacto. Es que va a seguir porque es que lo va a habituarlo. La copita le va a seguir. Y lo interesante es que cuando estudiamos la Biblia, usted va a tener, digamos, ¿cómo decir? Va a tener como un ambiente para usted hablar con Dios, y hablar con Dios, eso es la oración. Por eso decía que los motivos de Cristo eran que él estaba conectado con su Padre, y siempre cuando Cristo predicaba, le daba cosas nuevas a sus discípulos, cosas nuevas. Y por eso Cristo era interesante, porque le daba cosas nuevas. Y hoy día el ejemplo es que el predicador o el cristiano simple no tendrá cosas nuevas que enseñar si no está en contacto con la Biblia. Si no estamos estudiando la Biblia y orando, no vamos a descubrir cosas nuevas. Y por eso hay predicadores que predican de lo mismo, porque no están investigando cosas nuevas en la Biblia. Y cuando leemos en la Biblia, siempre algo nuevo vamos a encontrar. De ahí que el estudio de la Biblia, combinado con la oración, es el secreto del poder. Porque vamos a encontrar nuevas gemas, nuevos tesoros. Y entonces, esto es importante. Muchas personas ya no tienen deseo de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque no están orando. No están orando. Y si estudian la Biblia, no están siendo pacientes para esperar que Dios les hable, les responda de cosas que quizás no están viendo claras en la Biblia. Pero también la Biblia debe ser estudiada con el deseo de obedecer lo que ella nos enseña, porque Dios va a hacer que comprendamos más su palabra si vivimos la luz que ya tenemos. Así es. No se nos puede dar más si no tenemos. Y ese fue el caso de Nadab y Abiú. Ya ellos tenían la información y no la vivieron. Exacto. Cristo vio cuán difícil sería instruir a la gente para que leyera correctamente las Escrituras
debido a que sus maestros se las leían a la luz de su juicio pervertido. Y muchos hoy día están diciendo la Biblia, pero de manera caprichosa, a como ellos interpretan la Biblia, no en como la Biblia está presentando ciertas enseñanzas. Hay cosas que ni siquiera hay que estar, digamos, presentando a cada momento, pero me llama la atención tantas gente que están siguiendo a un personaje que está en España, que él es lo que he estado predicando por muchos años, por décadas, que Cristo viene en el 31, 32. Y lo nuevo ahora que este personaje está diciendo es que él es el buen pastor. O sea, dice que él es Cristo. Pero ahí está el video, yo lo tengo ahí en el enlace de este video, donde te dice todas estas cosas que parece que perdió la mente. Que él es el tercer Elías, él es todo, que él es buen pastor, él es el tercer Elías, que él es los dos testigos que menciona en Apocalipsis. Pues se vuelve dos. Sí, todo, él es todo. Pero es un asunto horrible lo que este hombre está predicando. Y él se casó con una muchacha muy joven, bien. Y prácticamente la presenta ella como si fuera la segunda después de él. Y que todo el conocimiento que él está presentando, pues te pueden como secundarlo a través de ella. Pero es un asunto horrible. ¿Cómo una gente puede llegar a una mente tan pervertida y con cosas raras sin fundamento en la Sagrada Escritura? Bueno, justamente esto es lo que nos dice en cuanto a Cristo, que él estaba, dice que vio cuán difícil sería instruir a la gente para que leyera correctamente las Escrituras, debido a que sus maestros se las leían a la luz de su juicio pervertido. ¿Qué podía hacer para ablandar y subyugar sus corazones? Esta era la carga que presentaba en oración. Fíjense, Cristo oraba esa carga, le presentaba a Dios para que la gente tuviera discernimiento al orar, porque sabía las tantas cosas heréticas que presentaban los maestros de su tiempo. Entonces él quería que las gentes no fueran engañados por sus maestros, y eso se lo presentaba a Dios. El pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido, pero sus integrantes estaban vestidos con la ropa de su justicia propia. Sostenían ser los descendientes de Abraham y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel. Pero el Israel de Dios está formado por aquellos que se convierten no por lo que son descendientes de Abraham, o sea, el linaje de la sangre. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, Romanos 3, 1 y 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. He leído, bueno, Romanos capítulo 2, 19, pero he leído del libro Alza tus ojos, página 78. Llegamos ahora a la parte final de la lección de esta semana. Dios, lo primero, lo último y lo mejor. ¿Cuál es la clave para que los hombres de hoy desempeñen una labor que honre el nombre de Dios? 1 Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Esto será así, cada uno siendo hallado fiel, cuando hagamos de Dios lo primero, lo último y lo mejor. Los que desempeñan una parte en la obra de Dios la realizan bien solamente porque Dios obra detrás de ellos. No hay mérito en nosotros. Y finalmente vamos a decir que el verdadero cristiano comprende que tiene derecho a llevar tal nombre únicamente en la medida en que eleve a Cristo con fuerza constante, perseverante y siempre creciente. Ningún motivo ambicioso
disminuirá su energía, porque la misma procede de una fuente inagotable, la luz de la vida, que es Cristo. Amén. Hay una declaración que está en Alza tus ojos, página 79, que dice: Cristo declaró en su oración al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Lo que cada mayordomo debe comprender a medida que se esfuerza por dar a conocer la gloria de Dios en nuestro mundo, ya sea que se encuentre ante infieles o príncipes, es que debe hacer de Dios lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas. Amén. Si esa es nuestra meta, entonces nuestra predicación va a tomar un rumbo diferente a lo que vemos tradicionalmente, a lo que vemos como algo popular, en las predicaciones que vemos grabadas, en las predicaciones que vemos en vivo en los púlpitos. Va a ser una predicación que no va a estar siguiendo ningún estilo de moda, solamente va a ser como que estamos dando lo que estamos recibiendo de la fuente original, que es Cristo, basado en su palabra. Amén. Que hagamos de Dios lo primero, lo último y lo mejor, y que podamos nosotros estar día a día siendo sostenido por el manjar de la palabra de Dios y también en estrecha comunión a través de la oración, que es lo que hemos visto esta semana. Amén. En la próxima semana ya estaremos concluyendo esta lección, este trimestre, y vamos a estar analizando haya este sentido. Vamos a ver cómo el modelo Cristo Jesús nos ayuda en esta última lección. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros y le invitamos para que oremos para finalizar esta intervención. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, le agradecemos Gracias, Señor. por su palabra. Gracias porque nos da los recursos a través de la Biblia y la oración. Le rogamos que nos ayude a estar siempre dependiente de usted y que su Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Amén. Lo rogamos en el nombre bendito de su divino Hijo. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.